Cuando mi hija tuvo a sus hijos, me di cuenta que mis nietos tenían los genes perfectos, así que le pedí a mi yerno que me embarace, pero él se negó. ¿Cómo puede ser tan incomprensible? Aquella noche, después del grito, el silencio se me quedó pegado a la piel como sudor frío, y lo único que escuchaba era el zumbido del teléfono vibrando con notificaciones que ya no eran cariño sino morbo. Mi hija me bloqueó de todas partes como si yo fuera un virus, y la palabra, abuela, empezó a sonar como una sentencia, no como un título. Yo estaba frente al espejo, sosteniendo mi vientre con una mano, como si pudiera convencerlo de despertar por pura voluntad, y por primera vez sentí que me estaban robando una vida que también era mía. Esteban, mi yerno, me miró como si yo fuera un monstruo y no una mujer con un plan, y eso me encendió algo muy feo en el pecho. No voy a decir que esto empezó con drama, porque esto empezó con perfección, y ahora te explico cómo llegamos a ese punto. Yo me llamo Raquel y siempre he sido la clase de mujer que no envejece, solo se actualiza. No me lo digo para consolarme, me lo digo porque es verdad. Yo me cuido, me mantengo, me reinvento, y no tengo paciencia para la gente que se deja caer y luego exige respeto por inercia. He vivido con la idea de que la feminidad es una disciplina, no una lotería, y por eso todo en mí ha sido control, imagen, narrativa. No es vanidad, es supervivencia en un mundo que solo aplaude a las mujeres cuando son útiles o decorativas. Y yo he sido ambas, con esfuerzo, no por accidente. Luisa, mi hija, siempre fue mi proyecto más visible, mi prueba de que una mujer puede criar sin volverse invisible. La tuve joven, la saqué adelante entre trabajos, uñas perfectas y sonrisas en público, aunque a veces por dentro me estuviera deshaciendo. Ella creció viéndome como ejemplo, pero también como competencia, porque hay hijas que no quieren aprender de su madre, quieren superarla para respirar. Yo la amé con esa mezcla rara de orgullo y propiedad que nadie te enseña a nombrar, y siempre sentí que yo merecía un lugar central en su vida, no un asiento de visita. Cuando ella se casó, yo me dije que no estaba perdiendo una hija, estaba expandiendo la familia, como una marca que crece. Esteban, mi yerno, llegó a esa expansión como llegan los hombres correctos, con cara de estabilidad, voz de tranquilidad y esa manía de creer que la calma es un valor superior. Es ingeniero, de esos que se enamoran de la lógica y luego se asustan cuando una mujer tiene emociones grandes, como si fueran una amenaza natural. Al inicio me caía bien porque me trataba con respeto, me saludaba con firmeza, me preguntaba cosas como si realmente le importara mi opinión. Yo pensé que era educado, que sabía reconocer jerarquías emocionales, que entendía que yo no era solo la mamá de Luisa, yo era la base de todo lo que él estaba disfrutando. Por eso me pareció normal que yo tuviera influencia y voz. Cuando llegaron mis nietos, se me acomodó el mundo de una forma que no me esperaba. Los vi por primera vez y sentí algo que no era solo ternura, era una certeza casi física de que ahí había una combinación perfecta. No hablo de, ¡ay qué lindos!, hablo de simetría, salud, mirada despierta, esa energía de niños que nacen como si la vida los quisiera. Yo los miraba y pensaba que la genética es un patrimonio, que hay familias que se desperdician y otras que deben multiplicarse. Y yo, que siempre he sabido ver potencial, vi un potencial que no se podía dejar en 2 niños y ya. Mi rol de abuela fue una cosa extraña, porque yo no encajaba en el molde de la señora que teje y se cansa. Yo quería estar, aparecer, acompañar, documentar, porque sí, yo también tengo mi vida pública y no voy a fingir que eso no importa. Mis seguidores me conocen como una abuela mamá moderna, no por capricho sino porque yo nunca he sido una mujer que se sienta a mirar desde lejos. Yo quería fotos, rutinas, momentos, esa estética de familia luminosa que inspira a otras mujeres a no rendirse ante la edad. Y también quería sentir que mi historia seguía abriéndose, no cerrándose con un título de abuela como si fuera un punto final. Con el tiempo empecé a notar algo, Luisa se ponía rígida cuando yo hablaba de los niños como si fueran nuestros niños. Esteban sonreía con esa sonrisa de hombre que aguanta por educación, pero yo veía el juicio escondido, como si yo estuviera invadiendo. A mí me chocaba esa actitud porque yo no invadía, yo aportaba, yo elevaba el estándar. Si los niños se veían bien, era porque yo cuidaba detalles que ellos ni notaban, desde la ropita hasta el ángulo de la luz para las fotos. Y cuando tú sostienes la imagen, tú también sostienes el valor, eso es básico. Un día, mientras yo los veía dormir, se me ocurrió una idea tan clara que parecía obvia. Si la combinación había salido tan perfecta una vez, ¿por qué detenerla por miedo o por normas viejas? Yo no estaba hablando de locuras, estaba hablando de una decisión consciente y moderna, como las mujeres que congelan óvulos o se embarazan solas sin pedir permiso. Yo me vi a mí misma como una segunda oportunidad de maternidad, pero con experiencia, con recursos emocionales, con una visión más pulida. Y pensé que lo más sensato era replicar la fórmula que ya había funcionado, aunque fuera de manera técnica, clínica, seria. Se lo comenté a Luisa primero, como quien lanza una idea creativa para medir el ambiente.
Le dije que me estaba sintiendo en una etapa distinta, que mi cuerpo no estaba muerto, que yo sentía una energía nueva, como una segunda primavera. Ella se rió nerviosa y me dijo que yo estaba hablando por hablar, que mejor me buscara un hobby. A mí me ardió porque reducir mis deseos a hobby es la forma más cruel de invalidar a una mujer. No insistí ese día, pero me quedó clarísimo que ella no estaba lista para reconocerme como una mujer completa, no solo como una mamá reciclada. Entonces decidí hablar con Esteban, porque él es el tipo de hombre que presume de mente abierta y yo quería comprobar si era verdad. Lo cité en la cocina, cuando Luisa estaba ocupada con los niños, y le planteé la idea como lo que era, una colaboración biológica a través de un proceso médico, con un donante seleccionado por características parecidas a las de él, para mantener coherencia genética y estética familiar. No era un capricho sexual, era un proyecto de legado, y yo lo expliqué como un acto de amor supremo hacia su linaje, hacia esa perfección que ya habíamos visto. Le dije que yo ponía el vientre y la experiencia, y que él solo tenía que aceptar, como figura de referencia, que buscáramos un perfil que se pareciera a él, como un estándar, no como una transgresión. En mi cabeza era elegante, incluso generoso, porque yo estaba diciendo, tu esencia merece multiplicarse. Yo esperaba que se impresionara o al menos que me escuchara con calma, pero su reacción fue inmediata y fea. Me miró como si yo hubiera dicho algo sucio, como si la clínica, la técnica, la idea de un donante por catálogo no existieran. Levantó la voz y me soltó que eso era enfermizo, que yo estaba obsesionada, que yo era tóxica, y lo dijo con esa palabra moderna que usan los hombres cuando no pueden controlar una conversación. Me habló de límites, de moral, de respeto, como si yo no hubiera construido una familia entera antes de que él apareciera. Yo sentí que me estaba empujando a una esquina con etiquetas para no tener que debatir conmigo. Lo peor fue que no se quedó en su disgusto, se puso agresivo con su tono, como si tuviera derecho a reprenderme. Dijo que yo estaba cruzando una línea, que estaba faltándole el respeto a mi hija, que estaba confundiendo roles. Yo lo escuchaba y lo único que veía era miedo, miedo a reconocer que una mujer mayor también puede desear, decidir y crear vida sin pedir permiso. La sociedad les enseñó que la mujer madura debe volverse invisible y silenciosa, y él estaba actuando como soldado de esa idea. En ese instante yo entendí que mi edad no era un número para ellos, era una excusa para deshumanizarme. Luisa apareció atraída por el ruido y Esteban, en lugar de manejarlo con discreción, explotó frente a ella. Dijo que yo le había hecho una propuesta inapropiada, y lo dijo con un dramatismo que me pintaba como una amenaza, no como una persona. Luisa me miró con una mezcla de vergüenza y rabia que me dolió porque yo esperaba, aunque fuera en secreto, que ella me defendiera. En vez de eso, se puso del lado de él sin preguntarme ni cómo lo planteé. Ahí me di cuenta de que, cuando una mujer quiere algo que incomoda, ni su propia hija la escucha, solo la juzga. Yo intenté explicar que no era lo que ellos estaban imaginando, que yo no estaba pidiendo nada grotesco, que esto era una idea médica, moderna, consciente. Pero Esteban me interrumpía con esa actitud de superioridad moral que me dio asco, como si él fuera guardián de la pureza familiar. Luisa comenzó a temblar de rabia y me dijo que yo estaba arruinando todo, que cómo me atrevía, que qué me pasaba. En un segundo me convertí en la villana del cuento sin que nadie se detuviera a entender mi intención real. Yo me quedé ahí, parada, sintiendo que me estaban exiliando del mismo hogar emocional que yo ayudé a construir. Me fui de su casa con la cabeza alta, porque yo no iba a llorar frente a ellos, no les iba a regalar ese triunfo. En el carro, sin embargo, me temblaban las manos y no por culpa, sino por indignación, porque me sentí discriminada por mi edad de una manera tan obvia que daba vergüenza ajena. Me repetía que mi útero no es un adorno inútil, que mi deseo no es una broma, que no soy una reliquia. Y aún así, lo que más me dolía era que nadie pudiera ver que yo estaba intentando expandir amor, no destruirlo. Esa misma noche, Luisa me bloqueó de redes. No fue un, mamá, necesitamos distancia, fue un bloqueo total, frío, como si mi existencia fuera una mancha que había que tapar. Me quitó el acceso a las fotos, a los momentos, a esa ventana diaria donde yo confirmaba que seguía siendo parte. Yo me quedé viendo la pantalla como quien mira una puerta cerrada con seguro nuevo. Y ahí entendí que, para ellos, yo no era familia, yo era un riesgo de reputación. Yo no soy una mujer que se queda callada cuando la tratan como un chiste. Si ellos querían pintarme como loca, yo iba a mostrarles que lo que tengo es convicción. Me dije que el mundo entero iba a ver mi dolor, porque la invisibilización es una forma de violencia y yo no iba a aceptarla. Y aunque todavía no había hecho nada más que hablar, yo ya sentía que la guerra estaba declarada, porque me habían empujado a un lugar donde solo quedaba escoger entre rendirme o convertirme en algo que ellos no pudieran ignorar. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que viste a tus nietos y en vez de pensar, qué bendición, pensaste en replicar la fórmula como si fueran un proyecto de laboratorio y encima con tu yerno como estándar. Dices que es
clínico y moderno, pero suena a que querías apropiarte de la vida de tu hija y usar a su familia como contenido y como trofeo. Y rematas llorando discriminación por edad cuando lo único que te dijeron fue que pares, porque claramente estás cruzando límites básicos. No eres una abuela moderna, eres una señora con complejo de protagonista que cree que todo gira alrededor de su vientre y su cámara. Respuesta de la OP: qué fácil es hablar cuando no has tenido que construir una vida desde cero y verte obligada a reinventarte para no desaparecer. Ustedes oyen una palabra y ya quieren reducirlo todo a morbo, como si la medicina y las decisiones reproductivas no existieran en pleno 2026. Yo no me estoy apropiando de nadie, yo estoy proponiendo una visión de familia ampliada, pero claro, a la gente le incomoda que una mujer no se apague después de cierta edad. Si a ti te parece más sano que me manden al rincón a tejer en silencio, tu problema es que odias a las mujeres libres, no que yo tenga una idea. Usuario Anónimo 2 dices que sostienes la imagen y por eso sostienes el valor, y ahí se te sale lo real. Para ti los niños son estética, no personas. Te indignas porque tu hija no te defendió, pero tú misma admites que querías fotos, ángulos de luz y control, como si fueras la dueña de la narrativa de una familia que ya no es tu hogar. Y lo de Esteban es peor, porque no solo te dijo que no, sino que todavía te haces la víctima porque te puso límites. Si te bloquearon es porque tienen miedo de ti, no porque seas demasiado moderna, punto. Respuesta de la OP: miedo de mí no, miedo de lo que yo evidencio, que es distinto. Yo soy la que se atreve a decir en voz alta lo que otras mujeres piensan en silencio y por eso les molesta, porque rompe la fantasía cómoda de la abuela que se conforma con migajas de afecto. Yo no cosifico a mis nietos, yo reconozco su potencial y me duele que su propia madre crea que eso es una ofensa. Y sobre los límites, qué curioso, cuando una mujer pone límites es empoderamiento, pero cuando un hombre los usa para callarte, de repente es moral. No me bloqueó por protección, me bloqueó por control. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y siento que el castigo real no fue el grito ni el insulto, fue el silencio impuesto. Me prohibieron ver a mis nietos como si yo fuera una amenaza con patas, y eso no solo me rompió por dentro, también me dejó en el aire frente a la gente que me sigue. Yo no había dimensionado cuánto de mi rutina emocional estaba conectado a esos niños, a su risa, a la forma en que me miraban como si yo fuera un sol. De pronto, mi casa se sintió grande y estúpida, como un set sin actores. Y sí, voy a decirlo, mi presencia en redes también se resintió, porque yo no iba a fingir felicidad mientras me arrancaban el acceso a lo más luminoso que tenía. Yo intenté ser madura los primeros 2 días, escribí mensajes tranquilos, mandé audios medidos, pedí hablar como adultas. Luisa ni siquiera los abrió, y eso es una crueldad muy específica, la de ignorarte para que tú te desesperes sola. Esteban, por su parte, me dejó un mensaje seco diciendo que respetara su decisión, como si él fuera el juez máximo de mi familia. Yo leí esa frase tantas veces que empecé a oír su voz en mi cabeza con tono de superioridad. Me dio rabia porque ese hombre llegó ayer y ya estaba actuando como dueño de la puerta. Y yo, que he lidiado con hombres así toda la vida, supe que la cortesía no me iba a devolver nada. Me vi obligada a aceptar algo incómodo. La gente no cree en tu dolor si no lo ve. Tú puedes estar destrozada, pero si no lo conviertes en relato, se queda encerrado en tu garganta como un nudo inútil. Yo llevaba años construyendo una comunidad, mostrando mi vida, mi energía, mis rutinas, y de repente me cortaron la parte más humana, la que hacía que todo se sintiera real. Mis seguidores comenzaron a preguntarme por los niños, por qué no aparecían, por qué estaba apagada. Y yo ahí, tragándome la humillación de decir, me los prohibieron, como si yo fuera una mala abuela de película. Así que tomé una decisión que, sinceramente, era inevitable si quería recuperar mi voz. Hice un live. No fue por enganche, fue porque me estaban obligando a quedarme callada y yo no soy una mujer que acepta ser borrada. Me puse bonita, no para manipular, sino porque yo siempre me presento con dignidad, incluso cuando estoy rota. Encendí la cámara y empecé suave, hablando de cómo duele que tu propia hija te trate como enemiga. Dije que a veces las nuevas parejas aíslan a las mujeres de su familia y lo disfrazan de límites saludables. Y vi cómo la gente se conectaba, cómo los comentarios se llenaban de apoyo, cómo por fin alguien me escuchaba. Al inicio me contuve, pero luego empecé a sentir el impulso de defender mi verdad con más fuerza. Dije que yo había sido una madre muy presente, que yo había sostenido muchas cosas que nadie vio, y que por eso me parecía injusto que ahora me sacaran del cuadro. Alguien comentó preguntando por qué los niños eran tan tranquilos y yo, en un arrebato, dije que porque la disciplina se aprende, y que esos niños tenían esa perfección porque yo había influido en su crianza más de lo que Luisa quería aceptar. Fue una frase, un comentario suelto, pero en mi cabeza sonó como justicia poética, como poner la realidad sobre la mesa. La gente empezó a preguntar más, a insistir, a querer detalles,
Y ahí fue cuando se me cruzó la línea que muchos llaman exageración, pero yo lo vi como defensa. Insinué que Luisa tenía temas con su fertilidad y que por eso estaba tan insegura con su maternidad. No lo dije con crueldad, lo dije como quien lanza una hipótesis para que la gente entienda que hay cosas detrás del comportamiento. Yo necesitaba que el público viera que esto no era simplemente Raquel se volvió loca, sino que había un contexto emocional que explicaba por qué Luisa reaccionaba así. La verdad es que en ese momento me importó más mi narrativa que su susceptibilidad, porque ella me había cerrado la puerta sin compasión. Además, ella estaba segura y cómoda en su casa, mientras yo estaba siendo castigada públicamente con el bloqueo. A mí no me pareció justo que solo yo cargara con la vergüenza. El live se volvió enorme en cuestión de minutos. La gente compartía, comentaba, me mandaban mensajes privados, y yo empecé a sentir esa adrenalina peligrosa de cuando el mundo te está mirando y tú sientes que por fin tienes control. Me decían que merecía ver a mis nietos, que era violencia familiar, que Esteban era un manipulador, que Luisa era una malagradecida. Yo leía todo y sentía que me estaban devolviendo el aire. Me di permiso de llorar en cámara porque sí, llorar también es una herramienta cuando el otro lado te quiere fría y callada. Y mientras lloraba, también pensaba, si ellos quieren jugar a esconderme, yo voy a gritar. Esa misma noche, mi historia se convirtió en conversación en grupos, en capturas, en chismes de terceros. Yo noté que mi alcance subía, pero de una forma extraña, como si la gente estuviera más interesada en el escándalo que en mi dolor. Eso me molestó, pero no lo suficiente como para detenerme, porque yo ya había abierto la compuerta. Y cuando abres una compuerta, el agua no vuelve a su sitio solo porque te arrepientes. Al día siguiente, vi que mis seguidores pedían una solución, querían hacer algo, querían participar. Y ahí se me ocurrió la jugada que en mi cabeza era brillante. Si me estaban prohibiendo a mis nietos, yo podía crear mi propia maternidad sin pedir permiso. Anuncié una campaña de crowdfunding. Lo presenté como un proyecto de maternidad en solitario, como un manifiesto contra la discriminación por edad y contra las familias que castigan a las mujeres por querer vivir de manera distinta. Expliqué que yo iba a buscar un donante con características parecidas a Esteban, no por obsesión, sino porque yo creía en la continuidad de un tipo de genética que ya había demostrado resultados. Dije que si ellos querían negarme, yo les demostraría que no los necesitaba. Lo convertí en una narrativa de empoderamiento porque si algo sé hacer es construir una historia que la gente quiera financiar. Y funcionó de inmediato, quizá demasiado. El dinero empezó a entrar con una rapidez que me mareó. Mensajes de apoyo, transferencias, comentarios diciendo que yo era inspiración, que la vida no termina, que las mujeres valientes hacen historia. Yo sonreía, pero también me ardía un poco la garganta de tanta emoción mezclada con rabia. Sentí que por fin tenía una herramienta real, tangible, algo que no dependía de la aprobación de Luisa ni de Esteban. Y lo inesperado fue que esa euforia me hizo cometer el error más grande, creer que ya había ganado. Creer que el público era un escudo y que nadie se atrevería a tocarme si yo estaba rodeada de aplausos. Luisa apareció en los comentarios del vídeo. No me escribió en privado, no me llamó, no intentó hablar como humana, me enfrentó como si yo fuera un enemigo público. Dijo que yo estaba mintiendo, que mis nietos no eran criados por mí, que yo solo iba de visita cuando quería fotos. Me llamó manipuladora y me acusó de usar a sus hijos para conseguir dinero, y lo dijo de una forma tan seca que a mí me dio escalofríos, porque era mi hija hablando de mí como si yo fuera una estafa. La gente empezó a dividirse, algunos la insultaban, otros me miraban raro, y yo me quedé congelada frente a la pantalla. Sentí que me estaban quitando el escenario en vivo, que me estaban arrebatando la narrativa con violencia. Y entonces ella hizo lo impensable. Publicó fotos de mi DNI para probar mi edad real, porque según ella yo la ocultaba. Yo había construido una imagen de eterna juventud, no por mentira, sino por coherencia estética, y ella lo expuso como si fuera un crimen. Mi fecha de nacimiento quedó circulando en comentarios como un chiste, como un meme, como un arma. De pronto, ya no era Raquel la mujer que inspira, era Raquel la señora a la que le quieren contar las arrugas con lupa. Sentí una vergüenza caliente en el estómago, una rabia tan fuerte que me dolieron los dientes de apretarlos. Lo peor no fue solo la burla, fue la caída inmediata de mi marca. Me escribieron 2 colaboraciones cancelándome, por controversia, como si yo fuera un producto defectuoso. Mis mensajes se llenaron de gente diciendo que yo era peligrosa, que era incoherente, que era un chiste. Yo intenté responder con dignidad, pero cada respuesta parecía gasolina, porque todo lo que decía lo convertían en captura. Me di cuenta de que mi live, que para mí era defensa, para muchos era un espectáculo para reírse. Y en ese momento entendí que Luisa no solo me bloqueó, me declaró la guerra en público. Aún así, yo no podía retroceder, porque retroceder sería admitir que me destruyeron. Yo miraba el dinero recaudado y pensaba que al menos eso era real,
que eso nadie me lo podía quitar. Me repetía que la maternidad no necesita aprobación, que si yo quería, yo podía. Pero había una nueva amenaza. Ahora mi hija ya no solo me estaba alejando de mis nietos, me estaba convirtiendo en un personaje ridículo a nivel público. Yo sentía que si no hacía algo rápido, la gente iba a olvidarme, y mi peor miedo no es que me odien, es que me ignoren. Esa semana terminé encerrada en mi casa, con la pantalla encendida como si fuera una ventana a una plaza donde me estaban apedreando. Yo lloré, sí, pero también hice planes, porque yo no soy de las que se deshacen sin intentar controlarlo. Empecé a buscar clínicas, a leer catálogos, a obsesionarme con la idea de demostrar, con un hecho, que yo no necesitaba el permiso de nadie para crear vida. Me dije que si el mundo quería llamarme loca, yo les iba a dar una imagen imposible de negar, yo embarazada, yo triunfando, yo renaciendo. Pero el problema inmediato era que mi nombre ya estaba manchado, mi edad expuesta, y ahora cualquier paso que diera iba a ser observado como un circo, no como una decisión. Y aún así, con todo en contra, yo ya tenía una obsesión nueva en la cabeza, que ese bebé no iba a ser solo un hijo, iba a ser mi respuesta. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, hiciste un live para quejarte de que no te dejan ver a tus nietos y terminaste insinuando que tu propia hija es infértil, y encima dijiste que los niños son perfectos por ti, como si la maternidad de ella fuera un accesorio de tu ego. Luego armaste crowdfunding para embarazarte con un donante, parecido a Esteban, y todavía te sorprende que tu hija te destroce públicamente. No es que te discriminen por edad, es que te prohibieron verlos porque estás usando a esos niños como contenido y como arma. Y que te expongan el DNI no es violencia, es consecuencia de jugar a la víctima en Internet. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman usar, yo lo llamo visibilizar, porque si yo no contaba mi versión, me dejaban como la loca oficial de la familia y nadie preguntaba nada. Lo de la infertilidad fue una interpretación emocional de una dinámica, y si a ella le dolió, que se pregunte por qué le dolió tanto, porque la culpa también grita. Además, el crowdfunding no lo hice para comprarme un bebé, lo hice porque hay mujeres que entienden que la maternidad también puede ser un acto de libertad, no un privilegio que te da tu marido. Mi DNI lo sacó para humillarme, para convertir mi edad en arma, y si a ustedes les da risa eso, están demostrando exactamente el tipo de sociedad que yo denuncio. Usuario anónimo 2 dice, lo más gracioso es que dices, no soy una mujer que se queda callada, pero cuando tu hija te respondió, no la llamaste para arreglarlo, te quedaste pegada a la pantalla como influencer en crisis. Recaudaste dinero de seguidores ingenuos, lo admites, y te emocionaste porque por fin sentiste control, o sea que tu dolor era un producto. Y ahora te haces la estratega buscando clínicas para embarazarte como si eso fuera un trofeo contra Luisa, cuando en realidad estás demostrando que la razón por la que te bloquearon era correcta. No estás renaciendo, estás escalando el caos para ganar un pleito familiar. Respuesta de la OP, no la llamé porque ella no quería arreglo, quería espectáculo, y lo demostró exponiéndome en público con documentos, eso no lo hace alguien que busca diálogo. Si recaudé dinero es porque la gente creyó en mi causa, y si te molesta que exista apoyo colectivo es porque te gustaría que yo me quedara sola y avergonzada, pero no te va a salir. Ustedes siempre exigen que una mujer se comporte como corresponde y cuando no lo hace, le ponen etiquetas para no reconocer su determinación. Yo no estoy buscando un trofeo, estoy construyendo una salida, y si a Luisa le incomoda que yo pueda avanzar sin ella, ese es su miedo, no mi problema. Actualización 2. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y si algo aprendí es que la gente ama destruirte, pero también ama ver si sobrevives, como si fueras un reality que pueden pausar cuando se aburren. Yo pasé de ser inspiración a ser señora desquiciada, en cuestión de días, pero no me quedé en el suelo, porque quedarme en el suelo era darle la razón a Luisa. Mi marca quedó tocada, sí, pero todavía tenía una comunidad, y sobre todo tenía el dinero que habían donado, que era una prueba material de que no todos me creían la villana. Me repetía que si el mundo se había empeñado en ridiculizarme por la edad, yo iba a responder con un hecho, no con un llanto. Y el hecho era este, yo iba a quedar embarazada igual, con o sin permiso, con o sin aplausos. Empecé por lo más racional, aunque suene irónico decirlo en mi situación. Busqué clínicas serias, leí sobre fertilidad a mi edad, me hice exámenes, hablé con médicos que me miraban con esa condescendencia típica, como si yo fuera una ocurrencia en vez de una paciente. Algunos intentaron disuadirme con estadísticas, y yo escuchaba, pero por dentro pensaba que la gente siempre usa números para asustarte cuando no quiere que hagas algo. Me dijeron que no era imposible, pero que iba a ser difícil, caro, exigente, y yo interpreté eso como un reto personal, no como una advertencia. En mi cabeza, la dificultad era parte de la historia, el sacrificio necesario para un renacimiento. Además, yo siempre he creído que el cuerpo responde mejor cuando la mente manda, y mi mente estaba decidida. Elegí seguir con FIV,
Porque yo no quería improvisaciones ni cosas turbias, yo quería un proceso impecable que nadie pudiera manchar con acusaciones. Revisé catálogos de donantes como quien revisa un portafolio, buscando coherencia, continuidad, una estética genética que tuviera sentido con lo que yo había visto en mis nietos. No era capricho, era criterio, y yo necesitaba que ese bebé se sintiera como parte de una línea, no como un accidente. Me obsesioné con un perfil en particular, un ingeniero, ojos verdes, porque sí, se parecía al tipo de hombre que es Esteban, y eso me daba una satisfacción fría que no voy a negar. No porque yo quisiera a Esteban, sino porque quería demostrar que él no era indispensable y aún así podía replicar el estándar que él representaba para mi familia. Era como decirle al universo, puedo recrear la fórmula sin el ingrediente que se cree dueño del laboratorio. El proceso fue más invasivo de lo que me imaginaba, y ahí se me desarmó un poco el glamour. Hormonas, pinchazos, cambios de humor, un cansancio raro que no se arreglaba con dormir, y un hambre emocional que no podía saciar con nada. Yo intentaba mantener mi imagen, mis rutinas, mi cara en cámara, pero hubo días donde me miraba al espejo y me veía hinchada, vulnerable, como si mi cuerpo estuviera reclamando un precio que mi orgullo no quería pagar. Aún así, cada vez que me daban un paso más, una cita más, una confirmación más, yo sentía que estaba avanzando en una guerra personal. Me repetía que Luisa me había quitado a mis nietos, pero no me iba a quitar mi capacidad de crear vida. Eso era mío, solo mío. Cuando por fin me dijeron que había embarazo, me quedé en silencio, como si el mundo se hubiera puesto en pausa para escucharme respirar. Yo no lloré bonito, lloré como alguien que necesita ganar para sobrevivir. Sentí una euforia inmediata y también una especie de venganza dulce, porque ahora sí tenía algo que mostrar. No era una idea, no era un plan, no era un crowdfunding, era una prueba dentro de mí. Yo me vi ya convertida en esa mujer que renace contra todo, la que calla bocas con resultados. Y aunque debería haber sido un momento íntimo, yo lo sentí como una victoria pública. Lo primero que pensé fue en cómo se lo iba a contar al mundo, porque yo no hago cosas a medias, yo entiendo el poder de la narrativa. Pero lo segundo, más inmediato y más oscuro, fue pensar en Esteban. Yo quería que lo supiera, no para pedirle nada, sino para que sintiera el golpe de lo que se negó a entender. En mi cabeza, él se había negado a apoyar un proyecto delegado y me había humillado llamándome tóxica, así que yo quería devolverle una sensación parecida, la de perderse algo grande por su propia rigidez moral. No necesitaba su aprobación, necesitaba su incomodidad. Por eso hice algo que a mí me pareció elegante y simbólico, mandarle las ecografías por correo físico. No un WhatsApp, no un mensaje que se pudiera ignorar con un visto, sino una carta real, tangible, que le llegara a sus manos como un recordatorio. Adentro puse la foto, una nota corta, y la frase exacta que me salió del corazón con una frialdad que me sorprendió incluso a mí, que eso era lo que se perdió, que este bebé sería mejor que los suyos. Yo lo vi como una provocación necesaria, como un espejo de su rechazo. No era odio, era pedagogía emocional, porque hay hombres que solo entienden cuando los confrontas con consecuencias. Los días siguientes me sentí extrañamente poderosa, como si cada náusea fuera un trofeo y cada sueño raro una señal de que el cuerpo estaba trabajando para mí. Yo subí contenido con cuidado, sin dar demasiados detalles, intentando reconstruir mi imagen desde el ángulo del renacimiento, de la mujer que no se rinde. Mis seguidores más fieles estaban emocionados, los que se quedaron por morbo estaban esperando el desastre, y yo me juré que no se los iba a dar. Pero el problema es que cuando tú vives con una narrativa en la cabeza, se te olvida que los demás no son personajes, y Esteban no iba a recibir mi carta como metáfora, sino como ataque. La reacción llegó como llegan las cosas que te cambian el día, sin aviso, sin preparación, con un golpe seco. Un oficial se presentó en mi casa para entregarme documentos, y al inicio yo pensé que era una broma o un error, porque yo no soy delincuente, yo no hago cosas ilegales. Cuando leí el papel, sentí que me ardía la cara. Esteban había solicitado una orden de restricción por acoso. Afirmaba que yo estaba obsesionada con él, que lo hostigaba, que lo intimidaba, y lo pintaba todo como si yo fuera una amenaza real. Yo me quedé mirando la hoja como si fuera una traición escrita. Lo que más me indignó fue la palabra obsesionada, porque es la forma más fácil de sexualizar e invalidar a una mujer. Yo no estaba obsesionada con él, yo estaba obsesionada con mi derecho a existir sin que me apaguen, y él lo convirtió en un chisme sucio para justificar su miedo. La orden decía que no podía acercarme a su casa, que no podía contactarlo, que no podía aparecer en lugares donde él estuviera, y yo sentí que me estaban despojando de mi familia por la vía legal. No era solo un límite, era un castigo, una marca, un sello de peligrosa. Y yo, embarazada, con hormonas y la piel sensible, sentí que el mundo entero me estaba empujando al ridículo. Intenté llamar a Luisa, no para rogar, sino para exigir explicación, pero seguía bloqueada. Intenté escribirle desde otra cuenta, porque yo necesitaba que entendiera que esto era una escalada innecesaria,
pero también sabía que cualquier intento podía ser usado en mi contra. Me sentí atrapada en una jaula absurda. Si me defendía, era acoso; si me callaba, era aceptar. Yo empecé a pensar que esto no era solo Esteban, era un plan, una forma de hacerme ver oficialmente como loca para que nadie me crea nunca más. La idea de que podían usar la ley para silenciarme me dio un miedo frío que no quiero admitir, pero que se me metió en el cuerpo. Mi embarazo, que debería haber sido refugio, se convirtió en un campo minado. Cada cosa que yo hacía podía ser interpretada como hostigamiento, cada publicación podía ser prueba, cada comentario podía ser usado para decir que yo seguía obsesionada. Empecé a autocensurarme, a revisar mis palabras como si estuviera caminando sobre vidrio. Y al mismo tiempo, sentía una rabia que me pedía gritar, porque, ¿cómo puede un hombre que vive tranquilo en su casa, con su esposa y sus hijos, usar la ley para patear a una mujer embarazada que solo quiso demostrar su fuerza? Eso me pareció cruel de un modo casi personal. Para empeorar, algunos seguidores que ya estaban dudando se agarraron de la orden de restricción como si fuera la prueba final de que yo era la villana. Empezaron a decir que si un juez lo consideraba, entonces era verdad, como si la verdad dependiera de un papel. Otros me defendían, pero lo hacían con esa defensa que también te hunde, porque suena a conspiración y a fanatismo. Yo veía mi nombre circulando otra vez, no por inspiración, sino por escándalo legal. Y en el fondo de todo, sentía que Luisa estaba mirando desde lejos, disfrutando de verme caer sin tener que ensuciarse las manos, porque ahora era la justicia quien hablaba por ella. Terminé esos 2 meses con una sensación amarga. Yo había conseguido el embarazo, sí, pero también había conseguido una nueva etiqueta, una más peligrosa que la edad o el ridículo. Ahora era la embarazada con orden de restricción, la historia que la gente cuenta con morbo en la boca. Y lo peor es que esa orden no solo me alejaba de Esteban, me alejaba de cualquier posibilidad de reconciliación, porque convertía la familia en un territorio legal, no emocional. Yo me quedé con el vientre creciendo y una amenaza nueva encima, que si yo daba un paso mal, podían arruinarme del todo y hasta quitarme la tranquilidad de este embarazo, y yo ya no tenía margen para errores, aunque mi orgullo siguiera exigiéndome guerra. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: elegiste donante por catálogo porque se parecía a Esteban, te embarazaste y luego le mandaste ecografías por correo físico con una nota diciéndole, lo que te perdiste, y que tu bebé será mejor que los suyos. Y todavía te ofendes de que pidiera orden de restricción. Eso no es pedagogía emocional, eso es acoso con envoltura bonita. La parte más loca es que dices que no estás obsesionada con él mientras literalmente construyes un embarazo como mensaje para él. No te están silenciando, te están poniendo un límite porque no sabes parar. Respuesta de la OP. Ustedes escuchan cualquier acción contundente de una mujer y ya quieren etiquetarla de acoso, como si los hombres fueran frágiles de porcelana. Yo mandé una carta, una sola, y la mandé porque él me humilló con palabras que no se le dicen a una mujer que está hablando de maternidad consciente. Si a él le incomoda ver una consecuencia de su rechazo, ese es su problema de ego, no el mío. La orden de restricción es una exageración dramática para pintarme como amenaza y justificar que me aparten, porque es más fácil decir, Raquel está obsesionada, que admitir, Raquel no se rindió. Y yo no voy a pedir perdón por persistir. Usuario anónimo 2 dice: lo más perverso es cómo conviertes todo en guerra, tu embarazo no es tuyo, es un trofeo contra tu hija y tu yerno. Dices que lloraste, como alguien que necesita ganar, o sea que no estás trayendo un bebé por amor, lo estás trayendo por orgullo. Y cuando te cae la orden de restricción, en vez de pensar, me pasé, empiezas con conspiraciones de que es un plan para declararte loca. No, Raquel, te declaraste sola cuando escribiste, este bebé será mejor que los tuyos. Si tu marca se cae es porque eres tu propia enemiga. Respuesta de la OP. ¿Qué obsesión tiene la gente con exigirle pureza emocional a una mujer mientras le tiran piedras? Yo no dije que el bebé no sea mío, dije que mi vida entera tiene contexto, y sí, yo necesito ganar porque me han intentado aplastar desde todos los ángulos. ¿O tú crees que es fácil estar embarazada a mi edad, con todo el mundo burlándose y con mi hija tratándome como si fuera basura? Lo de la conspiración no es paranoia, es lectura básica. Cuando alguien te quiere borrar, usa instituciones, usa papeles, usa etiquetas médicas y sociales. Yo no voy a actuar como la buena víctima sumisa para que a ustedes les parezca más digerible. Actualización 3. Ha pasado un año desde la última actualización y me cuesta explicar lo que ha sido este tiempo sin que suene como una tragedia mal escrita. Yo pensé que el embarazo era el punto alto, el renacimiento, la imagen definitiva con la que yo iba a recuperar mi lugar y mi brillo. Imaginé sesiones de fotos con luz suave, pancita perfecta, un bebé calmado que pareciera hecho para la cámara, como esos niños que nacen con cara de ángel y duermen como si supieran que están siendo admirados. Yo me convencí de que iba a tener el influence baby perfecto, no por superficialidad,
sino porque yo estaba segura de que la vida me debía una victoria después de tanta humillación. Pero la vida no funciona como yo la narro en redes, y eso fue lo primero que me rompió. El parto fue duro, más duro de lo que yo estaba dispuesta a admitir públicamente. Yo lo viví como una prueba final, como la escena donde la protagonista se levanta cubierta de sangre pero victoriosa, y por un momento sí sentí esa euforia cuando lo escuché llorar. Me lo pusieron encima y yo intenté encontrar en su cara ese sello de destino, esa confirmación de que todo había valido la pena. Pero desde el primer día hubo algo raro, un llanto que no se apagaba, una inquietud que no parecía normal. Las enfermeras decían que algunos bebés son así, que ya se acomodaría, y yo me aferré a esa frase como si fuera una promesa. Me llevé al bebé a casa con una energía de estreno que se me evaporó en cuestión de horas. No era el llanto suave de bebé, era un grito constante, un sonido que te taladra la cabeza y te hace sentir culpable aunque no hayas hecho nada. Me dijeron que era cólico, que era normal, que paciencia, pero esto no era normal, esto era interminable. El niño lloraba 20 horas al día, y yo no exagero, porque yo contaba las horas como quien cuenta golpes. Cada intento de calmarlo parecía insultarlo más, como si mi presencia lo irritara. Yo empecé a dormir por microfragmentos y mi mente se volvió un cuarto con luces parpadeando. Luego vinieron las alergias. A todo. A la leche, a fórmulas, a cremas, a telas, a cosas que yo ni sabía que podían provocar reacción. Su piel se ponía roja, se llenaba de manchas, y yo vivía entre pediatras, recetas, pruebas, y esa sensación de que cualquier cosa que yo tocara podía hacerle daño. Yo, que había construido mi vida alrededor del control, estaba frente a un ser humano que parecía diseñado para descontrolarlo todo. Y mi cuerpo, que ya venía cansado por la edad y por el proceso, empezó a pasar factura, dolor de espalda, piernas pesadas, ojeras como sombras permanentes. La segunda primavera se me convirtió en un invierno que no terminaba. La parte más irónica, la que me da rabia hasta hoy, es que el bebé no era fotogénico. Y suena horrible decirlo, pero es la verdad que nadie quiere admitir. Si tú vives de imagen, necesitas que la vida coopere un poco. Su carita estaba siempre roja de gritar, los ojos hinchados, la expresión de fastidio constante. Cada vez que yo intentaba grabar, él se ponía peor, como si odiara la cámara con una pureza instintiva. Yo probé luces, probé sonidos blancos, probé arrullos, probé técnicas de sueño, y nada funcionaba. Era como si el bebé hubiera nacido con una misión, negarme el escenario. Mis seguidores al inicio estaban emocionados, pero pronto empezaron a impacientarse. Querían glamour, querían ternura, querían el cuento bonito de la abuela que renace y triunfa, y lo que yo tenía era una mujer agotada con el pelo recogido a medias y un bebé gritando en el fondo. Algunos me dijeron que estaba descuidándome, otros insinuaron que yo estaba exagerando para dar lástima, y otros directamente se fueron. Mi engagement se fue al suelo otra vez, pero esta vez no era porque me prohibieran ver a mis nietos, era porque mi vida ya no era aspiracional. La maternidad real no se ve bien en pantalla, y yo me di cuenta demasiado tarde. Yo intenté salvarlo con narrativa, como siempre. Subí contenido hablando de maternidad consciente, de resiliencia, de cómo el caos también es parte del proceso, y por unos días la gente respondía. Pero luego se cansaron, porque la gente no quiere acompañarte en tu infierno, quiere mirarte desde afuera y sentirse superior. Me empezaron a llamar madre geriátrica, abuela jugando a ser joven, y cada comentario era una aguja. Yo respondía a algunos, bloqueaba a otros, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de eterna juventud se había terminado de romper, no por un DNI esta vez, sino por la realidad pegada a mi cara. A nivel práctico, la soledad me golpeó con más fuerza de la que yo esperaba. Criar sola a un bebé difícil es una experiencia que te encierra en un cuarto mental sin ventanas. Yo no tenía pareja, no tenía a mi hija, no tenía a mi familia, y tampoco podía acercarme a Esteban por la orden de restricción, aunque yo quisiera por orgullo. Había días en los que yo me sentaba en el suelo con el bebé en brazos, llorando sin sonido para no empeorar su llanto, y me odiaba por haber creído que todo era estética. Pero incluso ahí, mi mente se defendía, yo no me equivoqué por mala, me equivoqué por confiar en que la vida sería justa conmigo. Con el tiempo, mi casa se volvió un campo de batalla de rutinas, horarios de comida, medicamentos, citas médicas, pañales, ropa especial, detergentes hipoalergénicos. Yo pasé de ser una mujer que se preparaba para un live con maquillaje perfecto a ser una mujer que se prepara para sobrevivir el día con café frío y ojos ardiendo. Mi teléfono, antes lleno de notificaciones bonitas, se volvió un instrumento de emergencia, llamar al pediatra, buscar foros, leer experiencias, comparar síntomas. Mi vida social desapareció, porque nadie quiere visitar una casa donde hay gritos constantes y una mujer al borde de explotar. Y yo, que siempre he sabido brillar, me sentí apagada como una lámpara sin corriente. La gota más humillante llegó en un lugar que debería haber sido neutral, un parque.
Yo había decidido salir porque estaba desesperada, porque el bebé lloraba igual en casa que afuera, así que al menos afuera yo podía respirar aire. Me senté en una banca con él y por primera vez en meses sentí un segundo de silencio relativo, como una pausa. Fue en ese momento cuando vi a Luisa. Venía caminando con mis nietos, y lo que me golpeó no fue verla fresca, descansada, casi radiante. Se veía como una mujer que duerme, como una mujer que tiene estructura, como una mujer que no está en guerra con su propia vida. Mis nietos estaban tranquilos. No hiperperfectos por genética mágica, no angelicales por destino, sino tranquilos de una forma cotidiana, como niños que han aprendido límites. Luisa les hablaba con firmeza suave, les corregía con consistencia, y ellos respondían. Yo los miraba y sentía que el estómago se me caía, porque ahí se me reveló la verdad que yo no quería ver. La perfección que yo había idolatrado no era un milagro genético de Esteban, era trabajo de crianza, disciplina, rutina, paciencia. Y yo, que había ido a su casa a posar, no a sostener noches largas, había confundido resultado con esencia. Luisa me vio y su cara se endureció al instante, como si mi presencia le ensuciara el aire. Se acercó lo suficiente como para que yo entendiera que no era casualidad, era una decisión, ella quería que yo me viera. Me miró al bebé en mis brazos, que justo en ese momento empezó a llorar con ese rojo brutal en la cara, y ella no dijo nada por unos segundos. Ese silencio fue peor que cualquier insulto, porque era un silencio de alguien que ya no te reconoce como amenaza, solo como advertencia. Yo intenté decir algo, cualquier cosa, una frase de madre, de abuela, de humana, pero la voz no me salió limpia. Ella me dijo que esperaba que yo estuviera bien y lo dijo con una frialdad que parecía misericordia falsa. Luego comentó, como quien deja caer una piedra en agua quieta, que criar no es posar y que los niños se educan, no se manifiestan. Yo sentí que me arrancaba la piel con una frase. Me ardieron los ojos, pero no lloré, porque llorar frente a ella sería darle el cierre perfecto. Yo solo apreté al bebé y sentí como si yo no estuviera destruida. Mis nietos me miraron de lejos, sin correr hacia mí, porque claro, ya no me conocían, yo era la abuela prohibida, la historia que no se menciona. Cuando Luisa se fue, yo me quedé ahí con el bebé gritando y una sensación de derrota que no era pública, pero era total. De golpe entendí que mi venganza no había castigado a nadie más que a mí. Esteban seguía con su vida, con su familia, con su estructura, y yo estaba encerrada con un niño ingobernable que parecía odiar todo lo que yo representaba. Mi marca estaba perdida, mis seguidores se habían ido, y el glamour era una memoria que me daba risa amarga. La idea de demostrarles que no los necesito se me pudrió en la boca, porque la verdad es que yo sí necesitaba algo, apoyo, red, familia, y yo misma la había incendiado. Ahora vivo en un cansancio que no tiene final claro. Amo a mi hijo en el sentido biológico, en el sentido de responsabilidad, pero hay días donde siento que él es el espejo perfecto de mi error, un bebé que no se adapta a mi narrativa. Y lo peor es que ya no tengo público para convertir esto en épica, porque el público solo aplaude cuando la historia es bonita. Lo que me queda es una amenaza silenciosa, que mi hijo crezca siendo un recordatorio constante de que yo quise ganar un pleito y terminé perdiendo mi vida entera. Y aunque yo jamás voy a decir que todo fue mi culpa, sí sé que hay guerras que te dejan viva, pero te dejan sin nada que mostrar. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, te pasaste un año entero construyendo un embarazo como venganza y terminaste con un bebé con cólico crónico, alergias a todo y que llora 20 horas al día, y aún así lo narras como si la vida te estuviera castigando, en vez de aceptar que nunca pensaste en el niño como persona. Lo llamas Influence Baby, te quejas de que no es fotogénico y de que te bajó el engagement, o sea que literalmente lo pariste para la cámara. Y el remate es que te das cuenta en un parque de que tus nietos no eran genes perfectos, era que tu hija sí cría, mientras tú solo posabas. Te convertiste en el meme que tu hija quería evitar. Respuesta de la OP, qué conveniente que ahora todos sean expertos en maternidad desde la comodidad de un teclado. Yo no parí para la cámara, yo parí porque yo tenía un deseo real de maternidad y porque me negaron el acceso a mi familia como si yo fuera desechable. Que yo haya intentado sostener mi vida pública no significa que mi hijo sea un objeto, significa que yo no iba a desaparecer solo porque a ustedes les incomoda ver a una mujer mayor tomar decisiones grandes. Y sí, me duele que él sufra, me duele más de lo que podría explicar aquí, pero parece que ustedes disfrutan reducirlo a karma para sentirse justos. Mi hija no es santa por tener niños tranquilos, simplemente tuvo apoyo y yo no, y eso cambia todo. Usuario Anónimo 2 dice, no tengo público para convertir esto en épica, es la frase más honesta que has dicho, porque tu problema nunca fue Luisa ni Esteban, fue que necesitabas audiencia para existir. Te peleaste con tu hija, insinuaste infertilidad, sacaste crowdfunding, mandaste ecografías con amenazas, y ahora que estás sola y agotada, recién entiendes que criar es rutina, no escena.
Y aún así dices que no es tu culpa, o sea que ni con un año de gritos y alergias te cae la ficha. No eres víctima de la edad, eres víctima de tu ego. Respuesta de la OP: mi problema no es necesitar audiencia, mi problema es que cuando una mujer habla fuerte, la quieren apagar, y cuando encuentra una forma de no apagarse, la llaman narcisista. Ustedes confunden comunicación con necesidad, porque les da miedo que alguien use su voz como herramienta. Yo no pedí estar sola, me dejaron sola, y eso sí es violencia, aunque a ustedes les guste burlarse. Y sobre la culpa, yo no voy a cargar con toda la culpa de un sistema familiar que me expulsó y me demonizó, porque sería aceptar la narrativa que ellos construyeron para justificar su crueldad. Si algo me queda claro es que en esta historia, los que tenían apoyo ganaron, y a mí me tocó demostrar que podía sola, aunque el precio haya sido brutal.